Narra la historia, cuenta la historia que el rey Hierón, rey de Siracusa, por allá 2000 años atrás, pidió un día a un orfebre, a un artesano en su nación, que le construyera, le fabricara una corona de oro macizo, de oro puro, una corona digna de él, de un rey. Escogió al mejor de los artesanos de su nación y le encargó esa tarea. El artesano se fue, hizo su trabajo, oro puro, era el rey, le tenía que ser el oro de alta calidad, lo mejor, oro macizo. Hizo su trabajo el artesano y luego terminar su obra fue y se la entregó al rey. Una corona en oro macizo, por lo menos así se creía, el rey le había pedido eso. El rey la recibió, le gustó el aspecto, una corona digna de un rey. Pero narra la historia que al pasar los días al rey le entró la sospecha, empezó a sospechar si esa corona realmente tenía oro puro, estaba fabricada en oro macizo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo identificar? ¿Cómo saber si su orfebre, su artesano, no lo estaba tratando de engañar? ¿Cómo saber si su artesano no había mezclado materiales? ¿Cómo identificar si él había sido honesto, transparente, limpio en su trabajo? Entonces llamó al matemático y científico Arquímedes, en esa época, cuando él existía en esa época. Llamó a su científico Arquímedes y le puso esa tarea. Le dijo: Arquímedes, mira, tengo esta corona que me hizo uno de los mejores orfebres de mi nación, pero tengo la sospecha de que esto no es oro macizo. Necesito identificar si esto tiene mezcla con otros materiales. Pero, le aclaró el rey, no la vaya a romper, no la vaya a abrir, no la vaya a destruir, no la vaya a cambiar la forma. Quiero que se conserve intacta, tal y como está, pero necesito saber si su interior, su contenido es oro puro. Cuenta la historia que el Arquímedes se fue a su casa y empezó a pensar durante horas y días cómo identificar ese material, si no podía abrirlo, no podía romperlo, cómo identificar si en su interior contenía realmente oro macizo, si no había mezcla de otros materiales, plata, bronce, otros materiales. ¿Cómo saber si ese orfebre no estaba tratando de engañar al rey? Durante días estuvo meditando este científico matemático pensando en cómo hacer esa tarea. Cuenta la historia que un día, al meterse Arquímedes en la tina del baño, notó que al sumergir su cuerpo en el agua, su cuerpo no pesaba tanto como antes. Al entrar a darse un baño, un refresco en la tina, notó que al entrar en el agua subía fluido, o incluso botaba fluido la tina. Y su cuerpo no pesaba como antes, era totalmente liviano, incluso sus piernas se levantaban y casi que flotaban. Ese ingenio, en su ingenio, este matemático científico le hizo deducir de ese acto tan común y corriente como meterse a la tina, al agua, le hizo deducir el principio de la hidrostática. Según esa ley física, el principio de Arquímedes, todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado por ese cuerpo, por su cuerpo. Esa agua que subió o que desaloja es igual a ese volumen al volumen de su cuerpo, o ese cuerpo que entró en el agua. Aplicando este principio, Arquímedes dedujo algo. Dijo que si pesaba la corona en agua, la metía en ese fluido, podía determinar la proporción de materiales que contenía. Arquímedes determinó así la proporción de oro y plata en la corona. Fue así como Arquímedes descubrió que en ese principio natural, el principio de Arquímedes, descubrió el engaño del artesano, el engaño del orfebre. Cuenta la historia, narra la historia que el artesano fue duramente castigado por tratar de engañar al rey. Había mezclado materiales, queriendo presentar oro puro cuando eso no contenía en su interior totalmente oro puro. Leyendo sobre este principio, leyendo esta historia, vino a mi mente un pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, que dice: tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Está escrito en la Biblia, en el libro de Números. Dice que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza. También hay otro texto de la Escritura, de la palabra de Dios, que dice: todo lo oculto saldrá a la luz. Está en la palabra de Dios también, en uno de los evangelios. Entonces veía cómo ese principio divino, ese principio de nuestro Creador, es nuestro amado Dios, nuestro soberano Señor, el que hizo a Arquímedes, el que lo formó, el que formó la raza humana, el que nos hizo a ti y a mí conforme a su imagen y semejanza. Así como ese principio de Arquímedes, el agua probó lo que había en esa corona, también hay un principio bíblico, ¿sabe? Un principio espiritual que determinó el Creador. Todo lo oculto saldrá a la luz. Tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza. Podemos vivir una vida en la que pretendemos y creemos que engañamos a todo el mundo. Puedo aparentar piedad, religiosidad,
cristianismo, puedo aparentar que soy limpio, puedo aparentar lo espiritual que soy, puedo aparentarle a mi familia, los que me rodean, puedo aparentar en el trabajo, en la iglesia, puedo aparentarle a todo el mundo, pero a Dios no le puedo aparentar. Él conoce lo que hay en el interior del hombre. Y me llama la atención también otro pasaje en la Escritura que se os voy a leer, está aquí en 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Mire lo que dice este pasaje. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Mire lo que dice, nadie puede poner nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguno construye sobre este fundamento, que es Jesucristo, si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿De qué nos sirve aparentar? ¿De qué nos sirve agradar a los de la iglesia, agradar a todo el mundo alrededor y no agradar a Dios? ¿De qué nos sirve estar agradando a todo el mundo y no a nuestro Señor, al que nos conoce, al que nos creó, al que nos formó, al que nos puede dar redención, al que nos da redención y vida eterna? Que hoy sea un buen día para hacer una evaluación de nuestra vida, como la hemos venido viviendo. ¿Hemos viviendo una vida transparente o ha sido una vida en la que estamos engañando a todo el mundo y engañándonos a nosotros mismos porque a Dios no lo engañamos? Tarde o temprano, así como el agua probó la calidad de esa corona, ¿qué había en esa corona? Un día dice el principio bíblico, el principio de la palabra, que el fuego, el día del juicio, el fuego probará lo que hay en cada uno. Un día, tarde o temprano, lo oculto sale a la luz, es un principio bíblico. Tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza, es un principio bíblico. Podemos pasar días, meses, años creyendo que lo logramos, que engañamos a todo el mundo, pero llega el día en el que eso sale a la luz. Que hoy sea un día para decidir en nuestro corazón vivir una vida genuina con Dios. No tratar de engañarlo con apariencias de piedad, de religiosidad, sino realmente ser genuinos con Dios. Reconocer que soy pecador, reconocer que lo necesito, que Él es la redención. Es Jesús el camino, Él es la redención, es el fundamento, se los acabé de leer, Él es el fundamento, Jesucristo es el fundamento, no hay otro. Edifiquemos nuestra vida, nuestra casa, todo lo que tenemos y lo que somos, edifiquémoslo sobre Jesucristo, sobre sus principios, los principios de su palabra, los principios de verdad. Que hoy sea un día para que terminemos en nuestro corazón decirle, Señor, perdóname. Señor, he vivido en mi vida una vida de apariencias, pero me cansé, no doy más, me cansé de esta vida de apariencias. Y lleguemos ante Él de manera genuina y reconozcamos que lo necesitamos. Y cuando hacemos eso, nuestra vida empieza a construirse sobre la roca, a ser una vida realmente sólida, firme, que solo la logramos en Cristo Jesús, construyendo sobre la roca, no sobre la arena. Que viene la tormenta, viene la lluvia, viene el vendaval y arrasa todo lo que había. Pero si estamos construyendo sobre ese fundamento que es Jesucristo, nuestra vida está firme. Vienen los vendavales, vienen las tormentas, vienen las situaciones de la vida, pero no nos mueven porque estamos firmes en la roca eterna que es Jesús. Te invito a hacer esta oración conmigo. Te voy a guiar en ella y si quieres repetirla, repítela conmigo. Si es la primera vez que vas a aceptar a Jesús en tu corazón, si hoy decides hoy construir tu vida a partir de Él, de la roca que es Cristo, te invito a hacer esta oración conmigo. Y a partir de hoy, construye tu vida de manera genuina, agradándolo a Él, no a los demás, sino agradando a Dios. Señor Jesús, te pido perdón, Señor, por mi pecado. Señor, reconozco que soy pecador. Te necesito. Por favor, límpiame de mi pecado. Señor, me cansé de vivir una vida de apariencia. Me cansé de estar queriendo agradar a todo el mundo. Yo quiero a partir de hoy agradarte solo a ti, porque eres tú quien me da la vida eterna. Jesús, acepto tu redención. Límpiame con tu sangre. Y te pido que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo a tus pies. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás en Medellín y no te reúnes en alguna iglesia, te invito a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos. Acá te dejo en la descripción del video cómo contactarnos. Será gran alegría y placer para nosotros que nos acompañes y tener ese rato con Dios, ese momento con Dios, domingos 10 de la mañana. Búscate en internet, si no estás acá en Medellín o en otro sitio, búscate en internet y estoy seguro que hay una iglesia cristiana cerca a donde vives. Busca un lugar donde te enseñe la Biblia, te enseñe la palabra. Vive bajo esos principios de la Biblia, de la Escritura, la palabra de Dios, agradando a Él, al fundamento de la vida que es Jesucristo.
Gracias por estar ahí. Apóyame con un me gusta si fue bendición para ti. Compártelo a alguien que le pueda ser de bendición. Si no te has suscrito al canal, apóyame suscribiéndote. De esta manera se difunde este mensaje a más personas y me apoyas para seguir con esta tarea de llevar el mensaje del Evangelio a más personas. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, el lugar secreto. Dios te continúe bendiciendo.